Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Claudia, muy buenos días. Qué bueno que estás con nosotros. Buenos días, sí, Charlie, ya los extraño un montón, pero bueno, pues así es esto de andar muy ocupado, pero con muchas ganas, con mucho cariño, aquí estoy. Excelente. Pues, ¿qué te parece si comentamos la lección de ayer, la 192? Sí, claro. Tengo la función que Dios quiere que desempeñe. Adelante, Claudia, te escuchamos. Pues, espérame, dame un segundito. Las lecciones, fíjate que las he seguido todos los días. Ha sido como para no, así como para no cortarle, ¿no? Entonces, claro. es muy importante que siempre hagamos eso. Cuando decimos, tengo una función que Dios quiere que yo desempeñe, ¿cuál es la función que Dios quiere que desempeñe, no? Nosotros, para poder desempeñar claramente la función de Dios, necesitamos haber perdonado, necesitamos habernos perdonado, y lo dice la lección, porque empezamos a ver el mundo bajo nuestra propia percepción, sin siquiera considerar que estamos pasando por un mundo de ilusión. Entonces, solo el perdón puede liberarte de ese mundo de ilusión. Solo el perdón puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es hogar, de que nos podemos enfermar. Entonces, cuando yo cumplo la función que Dios quiere que desempeñe, me voy a mantener en paz, sin la prisión que he venido viviendo y desempeñando. Entonces, pues, si mi única función es ser feliz, y si mi única función es perdonar, y si mi función es de verdad ver al mundo de la manera en la que Dios quiere que yo lo vea, ¿por qué ando desempeñando funciones que no me corresponden? ¿Cómo? Las que se te ocurran, o sea, mejor ni me voy a ir a eso. ¿Por qué? Porque, o sea, ni para qué recordar las acciones cuando ya hemos venido tratando de aclarar nuestra mente, tratando de vivir ya en esa paz de Cristo. Nada más leer este pedacito que dice: el perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, las ve desaparecer y deja el mundo con una pizarra limpia y sin marcas, en que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban allí escritos. Qué hermoso poder vivir así. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues esta deja de ejercer su poderosa atracción y culpabilidad, y la culpabilidad desaparece. Yo creo que uno de los más grandes temas acerca del no perdonar, y habla, Charlie, tú interrúmpeme. No, sí, es que veamos la conversación. Es que tienes razón, porque fíjate, en la lección al principio dice que Dios quiere que seas uno con Él. Así es. Pero ¿cómo podemos ser uno con Dios si somos separados aquí en la tierra, ¿no? O sea, y es que es casi como obvio, ¿no? O sea, solamente al perdonar es como te vuelves uno con los otros. Y al volverte uno con los otros, a la vez te estás volviendo uno con Dios. Entonces, por eso es tan importante el perdón, ¿no? Claro. Y además dice una cosa muy importante, que Dios creó a uno con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto, porque el perdón, al ser lo único que se parece al cielo en la tierra, pues tiene que haber un traductor, y ese es el Espíritu Santo. Y por eso, qué bonito eso que comentaste, que el perdón contempla todas las cosas que son desconocidas en el cielo, porque en el cielo solamente existe la armonía, la paz, la dicha.
Y entonces lo que no existe en el cielo son todas las cosas que vemos aquí en la tierra y que hemos fabricado que nos separan de Dios. Y Y entonces créeme por que hay eso... mentes tan cerradas que no quieren verlo, o sea, ni siquiera se quieren asomar. ¿Qué función Sí, tan importante nos da Dios? ¿Qué función tan importante nos da Dios? Que a pesar de que pues todavía hay mentes que no sanan y de verdad ayer me tocó vivir un intento de sanar una mente, pero cuando no quieren, no quieren, no hay manera. No puedes obligar a nadie a aprender, no puedes sí, obligar a nadie a ver, no puedes obligar a nadie a perdonar. Lo único que puedes hacer es contemplar al mundo desde tu nueva visión, en absoluto perdón y misericordia que aquí te pide, para que entonces podamos ver ese reino de los cielos, ¿no, Charlie? ¿mandé? Es que tienes ahí, creo, un micrófono abierto por ahí, Ah, déjame el ver. de Belén. Ok. Exactamente, por eso es No, Pues no, efectivamente, solo el perdón puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es su hogar. Y es que el cuerpo, por las limitaciones con las que está fabricado, pues solamente ve cosas que le pueden hacer daño, que le pueden atacar. Entonces, estamos confundidos en que somos un cuerpo y al pensar que somos un cuerpo tenemos que protegernos. Y ahí es donde, ¡pum!, entra el ego y nos ata a la mente, nos hace sentirnos prisioneros del cuerpo. Y entonces al cuerpo hay que cuidarlo, hay que sanarlo, hay que darle de comer, hay que cobijarlo, hay que protegerlo de críticas, hay que protegerlo, hay que protegerle su trabajo, hay que protegerle un montón de cosas. Y esas son las ideas que nos alejan de todos los demás, porque si dejáramos de pensar que somos un cuerpo y que somos una mente, la mente no puede atacar, solamente puede unir. Y así es. cuando nosotros estamos en esa función de unión, todas las cosas empiezan a cambiar. Y entonces dejamos de pensar en funciones del cuerpo. Y además Pero el eso es... cuerpo siempre va a pensar, o sea, cuando estás en funciones del cuerpo, te enfermas, te vas al ataque, piensas que el mundo es temeroso, oscuro y gris. Sin embargo, cuando ya perdonaste y cuando ya, de verdad, o sea, yo lo que hago es cuando alguien dice algo que antes pudiera herirme o antes pudiera sentirme ofendida, hoy digo, son sus ideas con respecto al mundo, son sus ideas con respecto a sí mismo. Porque cuando nosotros vivimos ya en la paz de Dios, pues vemos la inocencia, o sea, dentro de ese ser hay un ser inocente. Y entonces, te digo, no podemos ser metiches y tratar como el ego, ¿no? Que es metiche. Y tampoco podemos, al restaurar nuestra mente, volver a caer en el ego y tratar de restaurar todo y a todos los que veamos, porque cada quien tiene su proceso, cada quien tiene sus vivencias, pero el cuerpo tiende mucho a sentirse atacado. El ego tiende a sentir que te atacan. Entonces, cuando tú vives ya esta paz en verdad de decir, veo inocencia en todos y veo el amor en todo lo que veo, aunque esté ahí guardado, existe, porque ahí está Dios. Efectivamente. Y aquí en la lección hay otra parte que habla de que somos nosotros como carceleros. Sí. Cuando no perdonamos a alguien, siempre estamos ahí asegurándonos de lo que nosotros pensamos de él es cierto y estamos cerrando la reja al perdón. Pero lo curioso es que, como dice la lección, que los barrotes que mantienen cautivo al preso también se convierten en el mundo en el que el carcelero vive allí con él. O sea que qué terrible, o sea, cómo lo muestra esta lección, que mientras tengamos presos en nuestra mente, o sea, presos de nuestros juicios a aquellos, nosotros también estamos atorados con ellos en la misma prisión. Entonces, el perdón es lo que hace que nosotros soltemos la reja y dejamos libres nuestros juicios para que aquellos que manteníamos atrapados sean liberados. Y la verdad es que esto es muy cierto porque
cuando decimos, es que fulano es un mentiroso, y siempre andamos diciendo, o que es un borracho, o que es un mujeriego, o que es lo que sea, es como si estuviéramos ahí no permitiendo que se abra la reja para contemplar la verdad. Siempre estamos proclamando la culpabilidad de los demás. ¿Pero qué? Al tener los barrotes agarrados, pues nosotros también estamos atrapados en la misma prisión. Y ahí en esa frase viene un curita. Un curita. Dice, cada vez que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza. O sea, qué padre, curita. ¿Por qué? Porque es normal que teniendo una mente dual podamos sentir cólera de repente o que alguien nos desespere y ya nos enojamos. Pero cada vez que eso suceda, me estoy atacando a mí mismo, tengo una espada en mi cabeza. Y en ese momento entra la mente corregida y actúa. Exactamente. Bueno, depende de cómo se vea esa espada, porque aquí dice que es como una espada que te atravesará o no, dependiendo si perdonas. Ajá. O sea, o no ahí perdonas. Te está dando la receta, te está dando una elección. Entonces, exactamente. Tú dices, mantengo la cólera, mantengo el enojo, y entonces la espada me va a atravesar, o si elijo en ese momento corregir, en ese momento la espada se convierte en unas de luz que me va a atravesar en amor. Exactamente. Fíjate, muy buena comparación, efectivamente, porque es una espada, tu juicio es una espada de dos filos. Si tú condenas, te atraviesa con dolor porque estás en la cólera, ¿sí? Y necesitas el perdón porque finalmente ese juicio que has hecho solamente está en nuestra mente. El juicio que yo hago está solamente en mi mente y es a mí a quien me hace daño, porque yo soy el que está enojado, soy yo el que está viendo cosas que me perturban. En cambio, si decido pensar que mi hermano es libre, que mi hermano es santo tal como Dios lo creó, no el cuerpo, sino el ser, entonces en mi mente penetra la luz, deshaciendo el dolor que los pensamientos de separación producen en mi propia mente. Entonces, como dice al final, él, mi hermano, es tal como Dios lo creó y yo soy lo que él es. Así que, perdonándole sus pecados, yo lo puedo ver ahora que soy uno con él y con Dios. Y bueno, pues esto fue la lección del día de ayer, que no hubo tiempo de comentarla porque estuvimos platicando sobre el libro de texto, que estuvo muy extenso. Y pues, ¿qué te parece si seguimos con la lectura del libro de texto? ¿Quieres que lea yo o tú lo lees, Claudia? ¿Quieres, Leo? Adelante, Claudia. Dice, adelante, te escuchamos. La oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la de perdón, porque todos los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón la oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Pues es exactamente lo que estamos hablando, Claudia, de la lección. Por supuesto, parece una continuación o una reafirmación. El tema es cuando oramos rogando y suplicando a Dios que nos conceda algo, cuando en realidad lo único que te tiene que ser concedido es el reconocimiento de que tú eres Dios, porque Dios está en ti. Entonces, fíjate qué ridículo suena, que nos pidamos y nos roguemos a nosotros mismos, que se nos conceda algo que nuestro Padre ya nos dio. Hay que recordar que nuestro Padre nos ama, que nos abraza, que es un apapachador y un consentidor de primera.
y que ya nos dio todo. Pero en ese ya nos dio todo, nosotros al no reconocernos como esta parte, esta extensión de Dios, esta parte co-creadora con Él, donde nosotros creamos todo aquello que queremos ver y vivir, entonces la oración de súplica pierde todo sentido, porque es suplicarte a ti mismo, que desaparezca esa cárcel, esas rejas que no te permiten ver que ya te has sido dado, que ya lo tienes todo. Entonces, qué padre poder cambiar esa oración en una oración de perdón. Yo todas las noches me duermo en ese sentido, diciendo, permíteme, Espíritu Santo, reconocer todo lo no perdonado para que esta noche se restablezca la paz en mí y a través del perdón hacerme una contigo y recuperar las funciones que tú ya me has dado y recuperar el reino de los cielos que vive en mí como vive en ti, como viven mis hermanos. Y esa es la paz. Pues fíjate que usaste un comentario que también lo voy a utilizar, que dice que qué absurdo cuando rezamos por algo que queremos que se nos dé. Dios mío, por favor, dame una chamba. Dios mío, por favor, dame el amor de mi vida. Dios mío, por favor, sáname de esta enfermedad. Y la verdad que lo que estamos haciendo... Oye, o la típica de, no me regales, ponme donde hay. Exactamente. ¿Cómo va esa? Sí, efectivamente, Dios mío, no me des, ponme donde hay. Pues lo dijiste tal como se dice, ¿no? Sí, y siempre hay, o sea, estás donde hay. La cosa es que tú eliges qué hay. Pero es que cuando tú pides, Dios mío, ponme donde hay, es que tú estás aceptando que no hay. Ajá. Y entonces de ahí ya estás empezando mal con la oración. ¿Por qué? Porque estás desde la carencia. Entonces lo único que estás diciendo, Dios mío, por favor, quítame este marido opresor que tengo encima, por ejemplo. Pues lo único que estás haciendo es reforzar tu creencia de que tienes un marido opresor. O sea, no le estás pidiendo nada a Dios, porque Dios no entiende de carencias, Dios no entiende de miedo, Dios no entiende de dolor. En cambio, cuando tú pides, Dios mío, enséñame a perdonar, enséñame a conocer la verdad, entonces es cuando recibes respuesta. Porque cuando aceptas que el perdón es lo único que necesitas en tu mente para borrar todos aquellos juicios que has formado de este mundo y de los demás, es cuando tu petición te es contestada, porque puedes reconocer que ya lo posees, porque te das cuenta que han sido juicios tuyos. Por eso, cuando se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido porque ya estás perdonado. Hay una canción de Manuel que de verdad esa es una oración de amor. La de enséñame a perdonar como perdonas tú, a olvidar como olvidas tú. Es hermosísima. O sea, ahorita se las voy a pasar en el chat. Pero es un canto al amor, es un canto de perdón, de enséñame a perdonar, a olvidar, a amar como amas tú, a sentir como sientes tú. Es bellísima esa canción. Les recomiendo que la escuchen hoy y se pongan en el Espíritu Santo, desde el Espíritu Santo la escuchen y se les va a enchinar la piel, o sea, van a llorar, porque es bellísima. Sí, súbela, por favor, para que todos la escuchemos. Y para cerrar lo del curso, lo del libro de texto, dice, has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. Fíjate, un milagro no es más que un pensamiento santo, ¿sí? Entonces, nosotros somos pensamientos santos de Dios, pero hemos perdido ese conocimiento. ¿Y qué es santo? Pensamiento santo quiere decir un pensamiento sin dolor, sin miedo, sin ningún tipo de creencia que lo aparte de la verdadera totalidad en la que Dios existe. Así que tu fuente es Dios. Tú eres parte de la creación.
y como creación lo único que tienes que hacer es extender el amor, la dicha y la paz. Y esta es la única función que verdaderamente tienes. Aquí hay un comentario de Mari Carmen. Dice, adelante. Gracias Clau y Charlie, qué maravillosa lección. Conceptos que creí entendidos, ahora bueno, caray, qué entendimiento, gracias. Gracias a ti, Mari Carmen, porque cuando tú abres tu mente a ese entendimiento, entonces es cuando te paras desde el milagro, estás viviendo ya un milagro en tu mente de corrección. Entonces, gracias a ti. Y ya saben, ahorita hay una pequeña pausa. Si alguien desea hacer algún comentario breve, adelante, los escuchamos. Les damos unos segundos antes de continuar con la lectura de la lección del día de hoy. Es que han estado participando, Claudia. Ay, qué entonces, bueno. Si alguien quiere comentar, ahorita es el momento. Y si no, procedemos a la lectura de la lección del día de hoy. Bueno, ¿te parece que lea la lección, Claudia? Por favor. Bien, lección 193. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Su voluntad, no obstante, se extiende hasta lo que Él no entiende, en el sentido de que Él dispone que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se expanda eternamente la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y absolutamente ilimitada en Él. Esa es su voluntad. Por lo tanto, su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla. Dios no ve contradicciones. Sin embargo, su Hijo cree verlas. Por eso tiene necesidad de alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo al lugar donde la percepción cesa. Dios no percibe en absoluto. Él es, no obstante, quien provee los medios para que la percepción se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo pueda resplandecer sobre ella. Él es quien responde a las contradicciones de su Hijo y quien mantiene su inocencia a salvo para siempre. Estas son las lecciones que Dios quiere que aprendas. Su voluntad se refleja en todas ellas y ellas reflejan su amorosa bondad para con el Hijo que Él ama. Con cada lección encierra un pensamiento central que se repite en todas ellas. Su forma es lo único que varía según las circunstancias, los acontecimientos, los personajes o los temas, los cuales parecen ser reales, pero no lo son. Su contenido fundamental es el mismo y es este. Perdona y verás esto de otra forma. Es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que en cada caso se encuentra tras la forma. Esta uniformidad es lo que hace que el aprendizaje sea algo seguro, ya que la lección es tan simple que al final no se puede rechazar. Nadie se puede ocultar para siempre de una verdad tan obvia, aunque se presenta en innumerables formas. Se puede reconocer con la misma facilidad en todas ellas, solo con desear ver la simple lección que allí se encierra. Perdona y verás esto de otra forma. Estas son las palabras que el Espíritu Santo te dice en medio de todas tus tribulaciones, todo dolor y todo sufrimiento, sea cual sea la forma en que se manifiesten. Estas son las palabras con las que a la tentación le llega su fin. Y la culpabilidad, abandonada ahora, deja de ser objeto de reverencia. Estas son las palabras que ponen fin al sueño de pecado y eliminan todo miedo de la mente. Estas son las palabras mediante las cuales el mundo entero le llega a la salvación. ¿No deberíamos acaso aprender a decir estas palabras cada vez que nos sintamos tentados de creer que el dolor es real y la muerte se vuelva nuestra elección en lugar de la vida? ¿No deberíamos acaso aprender a decirlas una vez que hayamos comprendido el poder que tienen para liberar a todas las mentes de la esclavitud?
Estas son palabras que te dan poder sobre todos los acontecimientos que parecen tener control sobre ti. ¿Ves esos acontecimientos correctamente cuando mantienes estas palabras en tu conciencia, sin olvidarte de que son aplicables a todo lo que ves o a todo lo que cualquier hermano contemple erróneamente? ¿Cómo puedes saber cuando estás viendo equivocadamente o cuando no está alguien percibiendo la lección que debería aprender? ¿Parece ser real el dolor en dicha percepción? Si lo parece, ten por seguro que no se ha aprendido la lección y que en la mente que ve el dolor a través de los ojos que ella misma dirige, permanece oculta una falta de perdón. Dios no quiere que sigas sufriendo de esa manera. Él quiere ayudarte a que te perdones a ti mismo. Su hijo no recuerda quién es, y Dios no quiere que se olvide de su amor ni de todos los dones que su amor trae consigo. ¿Renunciarías ahora a tu propia salvación? ¿Dejarías acaso de aprender las sencillas lecciones que el Maestro Celestial pone ante ti para que todo dolor desaparezca y el Hijo pueda recordar a su Padre? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas. Él no deja ningún pensamiento rencoroso sin corregir, ni que ninguna espina o clavo lastime en modo alguno a su santo Hijo. Él quiere asegurarse de que su santo descanso permanezca sereno e imperturbable, sin preocupaciones, en un hogar eterno que cuida de él. Él quiere que todas las lágrimas sean enjugadas y que no quede ni una sola más por derramar, ni ninguna que solo esté esperando el momento señalado por brotar, pues Dios ha dispuesto que la risa reemplace a cada una de ellas y que su Hijo sea libre otra vez. Hoy trataremos de superar en un solo día miles de aparentes obstáculos a la paz. Deja que la misericordia llegue a ti cuanto antes. No trates de posponer su llegada ni un solo día, minuto o instante más. Para eso se hizo el tiempo. Úsalo hoy para lo que es. Dedica mañana y noche el tiempo que puedas a lo que éste tiene como propósito. Y no permitas que el tiempo que dediques sea menos que el que sea necesario para satisfacer tu más imperiosa necesidad. Da todo lo que puedas y luego da un poco más, pues ahora nos levantaremos apresuradamente e iremos a casa de nuestro Padre. Hemos estado ausentes demasiado tiempo y ya no queremos seguir demorándonos más aquí. Según practicamos, pensemos en todas las cosas con las que nos hemos quedado para resolverlas por nuestra cuenta y que hemos mantenido fuera del alcance de la curación. Entreguémoselas a aquel que sabe cómo contemplarlas de manera que desaparezcan. La verdad es su mensaje, la verdad es su enseñanza. Suyas son las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Hoy y en los días venideros, dedica un poco de tiempo a cada hora a practicar la lección del perdón tal como se indique. Trata de aplicarla a lo acontecido en esa hora, de manera que la próxima esté libre de todo ello. De esta manera, las cadenas del tiempo se desatarán fácilmente. No dejes que ninguna hora arroje su sombra sobre la siguiente, y cuando haya transcurrido, deja que todo lo acontecido se vaya con ella. De este modo, permanecerás libre y en paz eterna en el mundo del tiempo. Esta es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplarlo todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror responde de esta manera: perdonaré y esto desaparecerá. Repite estas mismas palabras ante toda aprensión, preocupación o sufrimiento, y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y hace que el amor de Dios, el Padre, llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará ese paso final. No te niegues a dar
los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta Él. Un minuto para reflexionar. ¡Ah, qué rápido! Pero qué elocuente lección. La verdad es que estoy convencido, definitivamente me convenció. Yo no tengo nada que decir, está todo muy claro. Es preciosa. Es preciosa, es que... Sí, porque te está dando la llave del cielo. O sea, perdonaré y esto desaparecerá. Porque todas esas marañas mentales que nos hacemos desaparecen a través del perdón. Y hay algo que dice nada más que me gustaría decir. Dice que nosotros se van a presentar diferentes circunstancias en nuestra vida. Y ante ya estamos en la 193, nos ha venido enseñando, nos ha venido educando. Y entonces dice, vamos a saber que ya tienes el conocimiento porque el mundo te va a presentar diferentes formas. Vas a poder ver diferentes formas de perdón o de ataque según elijas. Todo es igual, solo cambian las circunstancias. Es como una película. Sabemos que los personajes no son reales. Sabemos que están actuando. Sabemos que es una película. Y nosotros nos metemos dentro de la película. Y entonces empezamos a vivir circunstancias donde vemos injusticia, donde vemos temor, donde vemos terror. Pero no es más que cambiar de película, porque al final todo es una ilusión. O sea, todo no es verdad. Estás creando esa película. A través del perdón es que nos podemos salir de ahí y vivir esta nueva realidad, esta nueva dicha, esta nueva paz. Y fíjate qué bonito. Y ya encontré la canción, Charlie, se llama Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu manera de besarme, tu manera de abrazarme, tu manera de cada día. Pero es bellísima. Ahorita se las voy a pasar. Ok, excelente. Porque esa es una oda a esto. O sea, no sé, Dios, no sé cómo hacerlo, no sé cómo perdonar, no sé cómo actuar ante el mundo que veo, que creé, pero enséñame. Y al decir enséñame es estar dispuesto. Y al estar dispuesto... es estar dispuesto a reconocer que no sabes cómo perdonar. Sí, no sabes cómo desaparecer esa situación. Exactamente, pero precisamente tenemos ese uno que traduce las formas del cielo, bueno, la informidad del cielo la traduce en formas de este mundo. Entonces, es el Espíritu Santo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es callarnos y, como dice la lección, perdonaré y esto desaparecerá. Porque estás invocando al Espíritu Santo para que Él, en tu nombre, te muestre qué es lo que tienes que ver. Es que nos las pone muy sencilla. No tienes que decidir nada. La lección lo dice muy claro, que no tienes tienes que soltar todo aquello que crees que tienes que resolver tú mismo y responder tú mismo, que dice que lo dejes ir, que le permitas a aquel que se lo entregues a aquel que sabe cómo contemplarlas de manera que desaparezcan. O sea, el Espíritu Santo por ti las va a contemplar y va a hacer que desaparezcan y te va a decir
cómo las tienes que ver. Esa es la enseñanza que nosotros vamos a recibir. Simplemente decir, esto que veo, quiero que desaparezca. Así de simple. Perdona y verás esto de otra forma. Entonces, quiero ver esto de otra manera. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar a cualquier cosa que nos molesta en este mundo. Quiero ver esto de otra manera. De hecho, eso es una de las primeras lecciones, ¿no? De las primeras lecciones. De las primeras lecciones. Por eso... Porque todo el curso te lleva a cambiar tu percepción. Porque todo es percepción, todo es información. La información que nosotros traemos es la que tenemos que deshacer, porque traemos una información todos al nacer, pues, que trae trascendencia de atrás. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esta humildad y digo, quiero que esta información que tengo, que me ha hecho estar en el punto donde estoy, desaparezca y transformarla en una nueva percepción, en una nueva información. Y es tan simple como perdonar. Y perdonar, porque la culpa es la cárcel. Exactamente. Por eso lo que dice la lección, perdonaré y esto desaparecerá. Y con esta idea en nuestra mente, vamos a despedir la transmisión de hoy, recordando lo que decimos en una oración todos los días al despedirnos, diciendo al unísono, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Bendecido día para todos. Santo día para todos. Hasta mañana.